Ok, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los límites. Esta es una presentación, bueno, la primera parte de este tema de los límites. Toda la información que viene en esta diapositiva, en esta presentación, fue tomada del libro de Stuart de Cálculo de una variable, séptima edición. Ok, y esto es para la materia de segundo semestre de cálculo diferencial e integral. Comenzamos. Límites, un enfoque informal. Las dos grandes áreas del cálculo, denominadas cálculo diferencial y cálculo integral, se basan en el concepto fundamental de límite. En esta sección, el enfoque que haremos a este importante concepto será intuitivo, centrado en la comprensión de qué es un límite mediante el uso de ejemplos numéricos y gráficos. En la siguiente sección, nuestro enfoque será analítico, es decir, usaremos métodos algebraicos para calcular el valor del límite de una función. Por eso les comento que esta primera parte acerca de los límites es, introductoria, para tener una idea de qué es un límite. Posteriormente, en una segunda presentación, ya estaremos calculando límites con las reglas propias. Bien. Límite de una función. Nos dice que consideremos esta función que estamos viendo ahí, f de x. Esta función está, en términos de la variable independiente x. Y es una función, si ustedes observan, una función que cuenta con un numerador y un denominador. Entonces, dice que en el numerador tenemos 16 menos x al cuadrado y en la parte de denominador es 4 más x. Esta función va a ir variando conforme varíe x. Si x toma un valor, hay que sustituirlo en donde vaya la x, hacer lo que nos diga la función y ya encontraremos el valor de esta función para ese valor de x. Dice cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales excepto menos 4. Aquí en el dominio es todos los valores que pueda tomar x. Todos los valores que pueda tomar x excepto el menos 4. Porque el menos 4 no, y aquí lo dice. Porque si tú sustituyes aquí menos 4 en x, tu denominador se va a volver 0. Va a quedar 4 más menos 4. Esto es un 0. Y algo... aquí también si sustituyes el menos 4, aquí te va a quedar menos 4 al cuadrado, te va a quedar 16. 16 menos 16 te queda 0. No hay ningún problema con que nos quede 0 en la parte del numerador, pero en la parte del denominador sí vamos a tener ahí una cosa que identificar, porque algo, cualquier cosa, 1, 2, 3, cualquier número, dividido entre 0, eso está indefinido. Entonces algo dividido entre 0 queda indefinido. Por eso el dominio incluye a todos los valores de los números reales excepto el menos 4 para que no nos quede indefinido. Al momento de quedar indefinido, si ustedes calculan en su calculadora, si hacen la operación de algo, no sé, de 4 entre 0, les va a arrojar ahí un mensaje de error. Que también sería interesante que lo hicieran, ¿no? Dividan algo en su calculadora, 4 entre 0, y les va a dar más error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cantidad no está definida, quiere decir que tiende al infinito, pero no lo toca jamás. Bien, entonces la función, una vez dicho esto, puede calcularse en cualquier número x, cualquier valor que tome x, que esté muy próximo al menos 4, pero que no sea el menos 4. Y aquí hacen dos tablitas. Aquí quieren acercarse al menos 4 con valores mayores al menos 4, es esta tablita, valores mayores al menos 4, sería el menos 3.9, menos 3.99, menos 3.999, se van acercando cada vez más al menos 4 con números mayores que él, sin tocarlo jamás. Y en esta otra tabla de la izquierda, toman valores menores al menos 4,
y se van acercando también al menos 4 por la izquierda. Toman el menos 4.1, menos 4.01, menos 4.001. O sea, casi tocan el menos 4, pero jamás llegan a él. Entonces, estos valores de x los toman tanto por la izquierda, valores menores al menos 4, como por la derecha, valores mayores al menos 4, acercándose al menos 4. Y evalúan la función en esos valores. Con evaluar la función se refiere a que sustituyen, aquí en la función sustituyen el menos 4.1 y ya ven cuánto les queda. Por ejemplo, en el 16, menos 4.1 al cuadrado nos quedaría menos 4.1 al cuadrado. Nos quedaría en el numerador menos 0.81 y eso lo dividimos entre 4 menos 4.1 y nos queda 8.1. Hay que hacer la sustitución aquí en la función. Nos queda 8.1 y luego si hacemos nuevamente la sustitución, pero ahora considerando el menos 4.01, obtendremos que nuestra función toma el valor de 8.01. ¿Ok? Aquí, ojo, hay que poner paréntesis en la calculadora. O sea, pongan paréntesis, menos 4.1, cierren paréntesis y eso elévenlo al cuadrado. Y ya después apliquen este signo. Ya lo que les salga del cuadrado, apliquen el signo. Bien, lo mismo hace con los otros valores mayores que el menos 4. Entonces es el 7.9, obtiene luego 7.99 con el menos 3.99. Luego obtiene 7.999 sustituyendo el menos 3.999. De tal forma que los valores de f de x, cuando x se acerca al menos 4 por la izquierda, los valores de f de x, la tendencia es muy clara, tienden al 8. Y lo mismo cuando x toma valores muy cercanos al menos 4 por la derecha, f de x tiende al 8 también, ¿se fijan? Entre más te acerques, f de x más se parece a un 8. Entonces las dos tablas muestran que cuando x tiende a menos 4, por la izquierda o por la derecha, los valores de la función f de x tienden a 8. En otras palabras, cuando x está próxima a menos 4, f de x está cerca de 8. Para interpretar de manera gráfica la información numérica, observe que para todo número x diferente o distinto al menos 4, la función f puede simplificarse por cancelación. ¿Qué significa esto? Que nosotros antes de sustituir los valores de menos 4 o cualquier valor de x, nosotros podríamos haber hecho aquí un acomodo mediante álgebra de manera que quitásemos esa indeterminación en nuestra función. ¿Cómo quitamos la indeterminación de una función? Pues evitando que la función tenga la parte del denominador. Así ningún valor de x, el que le pongas lo va a hacer 0. Entonces, es lo que hacen acá. Este 16 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados que si nosotros lo factorizamos va a quedar de esta manera. 4 más x y 4 menos x. Y la parte del denominador pues es 4 más x. Haciendo esto, expresándolo como estos factores, este 4 más x entre 4 más x, aquí hay un 1. Entonces solamente nos queda el 4 menos x, ¿sí? Entonces ya quitamos la indeterminación de nuestra función. Ya no hay ninguna forma en la que nuestra función tenga valores indefinidos. Bien. Y bueno, aquí tenemos la figura de esa función, la gráfica, la representación gráfica de esa función. Esa gráfica es esencialmente la gráfica de y es igual a 4 menos x, que en este caso sería una recta. Nosotros identificamos las rectas porque, observen aquí, x está elevada a la 1. Entonces, siempre que suceda eso de que esté elevada a la 1, nos habla de que son rectas. ¿Sí? Grado 1 es una recta.
con la excepción de que la gráfica tiene un hueco en el punto que corresponde a x igual a menos 4. Aquí, en x igual a menos 4, nuestra gráfica tiene un hueco, porque está escrita de esta manera. Y el menos 4 es el valor para el cual está indeterminada esta función. Por eso aquí hay un hueco, hay un saltito. Aquí ya no está definido el valor, no es continua. Para x suficientemente cerca de menos 4, representado por las dos puntas de flecha sobre el eje x, las dos puntas de flecha sobre el eje y. O sea, es lo que les decía. Cuando te acercas al menos 4 por la izquierda, es decir, con valores menores al menos 4, aquí estás en menos 4.01, menos 4.001 aquí. Vas con ese valor de x y te fijas en tu gráfica qué valor está tomando. En tu función qué valor está tomando. Si aquí yo subo este menos 4.01 en x, voy a encontrar que mi función vale a 8.0 y algo, más de 8, es la tendencia. Pero tiende al 8, muy cerca del 8. Y lo mismo, si yo tomo valores mayores al menos 4, como el menos 3.999, aquí en x, subo y veo en mi gráfica la función qué valor me está dando y me da cerca del 8, también me da 7.99. Entonces es básicamente eso lo que nos dice la gráfica y lo que hicimos en nuestras tablas. Dice, en efecto, en vista de los resultados numéricos de las tablas, las puntas de flecha pueden hacerse tan próximas como se quiera al número 8. Se dice entonces que 8 es el límite de la función, de esa función que estábamos evaluando, cuando x tiende a menos 4. Y aquí está, ¿sí? Bien. Ahora, se da una definición informal, dice, de límite. Suponga que L denota un número finito. El concepto de f de x que tiende a L a medida que x tiende a un número a puede definirse informalmente de la siguiente manera. Si f de x puede hacerse arbitrariamente próximo al número L al tomar un valor de x suficientemente cerca de, pero diferente de un número a, por la izquierda y por la derecha de a, entonces el límite de la función cuando x tiende a es L. Y ahorita, bueno, es lo que acabamos de hacer, pero vamos a hacer todavía más ejemplos para que esto quede claro. Y viene un poco de notación porque es importante saber expresarnos de la manera adecuada. Notación. El análisis del concepto de límite se facilita al usar una notación especial. Si el símbolo de la flecha representa la palabra tiende, o sea, siempre que pongan o por lo menos en este contexto de los límites, si ven esta flecha, la flecha siempre va a ir de izquierda a derecha, apuntando hacia la derecha. Eso significa que un número tiende a otro, pero no es ese otro. Como veíamos acá, ¿sí? Aquí estos valores de x, del menos 4.1, menos 4.01, menos 4.001, esos valores tienden al menos 4, pero no son el menos 4, o sea, están muy cercanos. Y entonces, cuando nosotros encontremos este simbolismo de x flechita a la derecha y la a con un negativo, un signo negativo acá en la parte de las potencias, todo este símbolo, todo este conjunto de símbolos, indica que x tiende al número a por la izquierda, por la izquierda, valores menores que a. Y cuando encontremos este otro simbolismo, significa que x tiende a ese valor a, pero por la derecha, o sea, tiene un signo positivo. Por la derecha significa que vamos a tomar valores mayores que a, pero muy cercanos a a. Bien, y cuando solamente tengamos x, la flecha hacia la derecha, y a, significa que x tiende a a por ambos lados. ¿Sí? Tenemos que verificar por ambos lados, con valores menores y con valores mayores que a. Bueno, entonces hasta aquí esta parte de las notaciones. Luego vienen los límites laterales. En general, una función f de x puede hacerse arbitrariamente próxima a un número L1 al tomar x suficientemente cerca, pero sin que sea igual
a un número a por la izquierda. Entonces se dice que aquí con estos símbolos denotan que la función f de x tiende a L1, es un valor, cuando x, el valor de x tiende a A por la izquierda, o con valores menores que A. O bien, lo podemos expresar de esta manera, que es más usual. Aquí escribe el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual a L1. En este caso, para nuestro ejemplo inicial, para esta parte de cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, nuestra función sería el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda es igual a 8. Aquí la tendencia es el 8, por ponerles un ejemplo. Se dice que el número L1 es el límite por la izquierda de f de x cuando x tiende a A. De manera semejante, si f de x puede hacerse arbitrariamente próxima a un número L2, al tomar x suficientemente cerca a, pero diferente de un número a por la derecha, entonces L2 es el límite por la derecha de f de x cuando x tiende a A. Y se puede expresar de la siguiente manera. F de x tiende a L2, a tomar el valor de L2, cuando x tiende a ese valor a por la derecha, es decir, con valores mayores que a, ¿sí? O bien lo podemos expresar como límite. Dice el límite de f de x, de la función f de x cuando x tiende a por la derecha, es igual a L2, ¿sí? Entonces estas cantidades, cuando te acercas por la derecha o cuando te acercas por la izquierda, esos límites se llaman límites laterales. Dice límites por dos lados. Si tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha existen y tienen un valor común, o sea, tienden a lo mismo, el límite izquierdo y el límite derecho tienden a lo mismo, son iguales, entonces se dice que L es a lo que está tendiendo por la izquierda y por la derecha, la función, cuando x se acerca a A por la izquierda y se acerca a A por la derecha. Ese valor L al que estamos tendiendo es el límite de esa función cuando x tiende a A. Y se escribe simplemente como límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Ya no le ponemos ni el más, porque ni el más ni el menos. El menos es para evaluar valores menores, o sea, el límite izquierdo. Y el más es para evaluar valores mayores, el límite derecho. Ya aquí significa que hemos evaluado por los dos lados y llegamos a un límite. Solamente, ojo, cuando ambos valores tienden a lo mismo. Se dice que un límite como el que muestran aquí es por los dos lados, ¿sí? Aquí ya tendríamos que haber evaluado por los dos lados para llegar a esta conclusión. Y puesto que en las tablas numéricas que hicimos en el ejemplo del inicio sugieren que la función tiende a 8 cuando x tiende al menos 4 por la izquierda, y también la función tiende a 8 cuando x tiende al menos 4 por la derecha, que son estas tablitas. Aquí x tiende al menos 4 por la izquierda y f de x tiende al 8. X tiende al menos 4 por la derecha y f de x tiende al 8. Entonces ya evaluamos el límite izquierdo y el límite derecho. Podemos concluir, por lo tanto, que el límite de la función que nos estaban dando, en este caso la función era 16 menos x al cuadrado entre 4 más x, cuando x tiende al menos 4, es igual al 8. Podemos llegar a esta conclusión una vez que hemos evaluado los límites izquierdo y derecho, ¿sí? Y vemos que la tendencia es la misma, los límites son los mismos. Bien, y aquí lo ponen de forma gráfica. Aquí tomamos valores de x menores a A, este es A, este es. Aquí tomamos valores mayores a A, pero muy cercanos a. Si se fijan en el sentido de las flechas es que tiende a ir hacia A, tiende a acercarse a x. Y la función aquí, cuando evaluamos muy cerca de A por la izquierda, tiende a acercarse a L. Fíjense en el sentido de las flechas. Y cuando evaluamos con valores mayores que A, pero muy cercanos a A, también tiende a acercarse a L. F de x toma el valor de L. Bien.
Ok, dice existencia o no existencia. Por supuesto, un límite por un lado o por dos lados no tiene por qué existir. No siempre existen los límites, a esto se refiere. Pero es importante no olvidar lo siguiente. La existencia de un límite de una función, cuando x tiende a A, desde un lado o desde ambos lados, no depende de si f está definida en A, sino solo de si está definida para x cerca del número A. ¿Sí? Como nos pasó acá en el ejemplo del inicio. Aquí, si nosotros observamos nuestra gráfica, la función no está definida en -4, pero sí está definida cerca del -4 con valores mayores y valores menores. Eso es lo importante, que la función esté definida cerca del valor donde nos están pidiendo evaluar el límite. A eso se refiere. Dice, por ejemplo, si la función en 1, o sea, la del inicio, se modifica de la siguiente manera, esta ya sería una función definida a trozos o por partes. ¿Qué significa? Que para ciertos valores de x la función va a tomar una forma y para otros valores de x va a tomar otra forma. Claro de que nos tiene que indicar para cuáles valores de x. En este caso la función, haciendo una modificación, la están definiendo como 16 menos x al cuadrado entre 4 más x para valores de x distintos al -4. Es decir, tú puedes tomar valores desde el menos infinito, o sea, el -1000, -100, -3, el que quieras. El 1, el 2, el 3, el que quieras también, desde el menos infinito hasta el más infinito positivo. Excepto el -4. Siempre que no sea el -4, tu función va a tener esta forma, que ya vimos que es una recta. Y si justamente estás en el -4, x toma el valor de -4, entonces mi función es un punto, va a tener el valor de 5. Y ahí está, dice que en este caso ya está definida mi función en -4, ya tengo un valor. ¿Sí? Dice, vea la figura 2.1.3. En general el límite por los dos lados no existe. Si alguno de los dos límites laterales o por la izquierda o por la derecha no existe, o si límite y en el límite izquierdo es distinto al límite derecho. O sea, este es el ejemplo que modificaron. Aquí modificaron la función. La hicieron por partes para cualquier valor de x distinto al -4, sea negativo o sea positivo, mayor o menor. Está definida como una recta. Y justamente cuando x es igual a -4, mi función toma el valor de 5. Aquí es este punto. Para el -4 vale 5. Pero para nosotros, para encontrar el límite de -4 que exista o esté definida la función en -4 es indistinto, no nos interesa, porque el límite habla de la tendencia de esa función cerca de ese punto. No habla de cuánto vale la función en ese punto, habla de la tendencia cerca de ese punto, ¿sí? Y en cuanto a la existencia o no existencia de un límite, es importante considerar estas cuestiones. Si el límite lateral izquierdo es distinto al límite lateral derecho, o sea, existen ambos límites, pero son distintos, entonces se dice que el límite no existe. O en general, si no existe uno de los límites, existe el izquierdo, pero el derecho no, entonces no existe el límite. ¿Sí? Ok. Y eso viene... Bueno, aquí viene otro ejemplo. Dice un límite que existe. Viene la gráfica de la función, en este caso nuestra función f de x. Fíjense, aquí el grado más alto o la potencia más alta de la variable x es el cuadrado, por lo tanto es una parábola. La gráfica es una parábola y aquí va acompañada de un menos, es una parábola que abre hacia abajo. Bien, entonces, y aquí la podemos ver, aquí ya la graficaron. Dice que se muestra como se observa en la gráfica y en las tablas acompañantes.
Aquí lo que quieren es encontrar el límite cuando x tiende al 4. Entonces, para encontrar el límite cuando x tiende a 4, tenemos que evaluar el límite por la izquierda, el límite por la derecha con valores mayores al 4, pero muy cercanos a él, y ver cómo son esos límites entre sí. Y aquí vamos a hacer eso. El límite de la función que nos están dando, de este menos x al cuadrado más 2x más 2, cuando x tiende al 4 por la izquierda es igual al menos 6. Aquí hacen la tabla para sustentar eso. Como x va a tender al 4 por la izquierda, vamos a tomar valores menores que el 4. Toman el 3.9, el 3.99, el 3.999. O sea, se van acercando al 4 sin tocarlo. Y la tendencia al sustituir, o sea, sustituyes ese 3.9 aquí en tu función, haces menos, paréntesis, 3.9, cierras paréntesis, al cuadrado más 2 por 3.9 más 2. Y la f de x nos devuelve el valor de menos 5.41. Lo mismo, haces la sustitución con 3.99 aquí. Menos, abres paréntesis, 3.99, cierras paréntesis, al cuadrado más 2 por 3.99 más 2. Y f de x toma el valor de menos 5.9401. Y así con el 3.999. Aquí la tendencia es muy clara. Cuando x se acerca al 4 por la izquierda, f de x tiende al 6. Lo mismo hacen con el límite derecho, el límite lateral derecho. Toman valores mayores que el 4, pero muy cercanos al 4. 4.1, luego se acercan más, 4.01, luego se acercan todavía más, 4.001. Sustituyen cada uno de los valores en la función y encuentran el valor que nos devuelve. Aquí la tendencia también es clara, va tendiendo al 6 negativo, al menos 6, ¿sí se fijan? Entonces el límite ya lo concluyen aquí, el límite de f de x cuando x tiende al 4 por la izquierda es igual a menos 6. Y el límite de f de x cuando x tiende al 4 por la derecha es igual al menos 6. Por lo tanto, como ambos límites existen y tienden a lo mismo, se concluye que el límite de la función cuando x tiende al 4 es igual a menos 6. Y ciertamente está definido. Aquí nuestra función, nuestra parábola, es continua en ese tramo, aunque sea continua o no continua, no nos pega. Lo que nos pega es la tendencia. La tendencia de los valores que están muy cerca del 4. ¿Sí? Ok. Y esa es la gráfica ya aumentada. Bien, viene otro límite aquí. Dice la gráfica de la función definida por partes. En este caso tenemos una función igual definida por partes. La primera de ellas dice que la función será igual a x al cuadrado, es decir, una parábola que abre hacia arriba, que pasa por el origen, en su eje en el origen. Siempre que x tome valores menores que el 2. O sea, valores menores que el 2, ¿cuál sería? 1.9, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, menos 3, menores que 2. Y si x toma valores mayores que el 2, o sea, el 2.1, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito positivo, la función será igual a menos x más 6. Este menos x más 6, si nosotros lo graficamos, es una recta. Aquí tiene el grado del 1, aquí tiene una potencia de 1. Es una recta con pendiente negativa, es decir, conforme vas avanzando en x, vas bajando en y. Con pendiente negativa de 1. Bien. Entonces, y podemos observar acá la gráfica. Esa ya nos la dan. Esta es la parábola. Esta es la función definida para valores menores que el 2. Es una parábola. Y para valores mayores que el 2 es una recta con pendiente negativa. Es decir, va bajando cada vez que vamos más hacia la derecha. Aquí hay un hueco en la gráfica porque la función, si ustedes observan, no está definida para el 2. Para valores de x igual a 2. Nada más nos dice qué pasa para valores menores que el 2 o valores mayores que el 2. Pero no nos dice qué pasa en el 2. Entonces ahí hay un hueco, no está definida. Si nosotros queremos encontrar el límite,
de esa función definida por partes cuando x tiende al 2, justamente cuando x tiende al 2, pues recurrimos a las tablas nuevamente. Vamos a hacer el límite izquierdo, vamos a calcular el límite izquierdo y el límite derecho. Y ver cómo son entre ellos. Si son iguales, si tienen la misma tendencia, entonces el límite en 2 existirá a pesar de que nuestra función no esté definida en 2. Entonces, comenzamos con nuestras tablitas. Tenemos valores de x menores que el 2. Puede ser el 1.9, el 1.99, el 1.9999. Nos vamos acercando cada vez más al 2 con valores menores que él. Y evaluamos cada uno de esos valores en la función correspondiente. En este caso, la función correspondiente sería la x al cuadrado. ¿Por qué? Porque son valores menores que el 2. Sustituimos el 1.9 en x al cuadrado y vamos a obtener 3.61. Y después sustituimos el 1.99 en x al cuadrado y vamos a obtener 3.9601. Y lo mismo con el 1.999. De tal manera que la tendencia aquí también es clara. Conforme x va tomando valores cada vez más parecidos al 2 por la izquierda, la función f de x se va acercando al 4. Lo mismo hacemos con el límite derecho. Con el límite derecho la diferencia es que vamos a tomar valores mayores que el 2, pero muy cercanos al 2. Por ejemplo, el 2.1, 2.01, 2.001. Cada uno de esos lo sustituimos en la parte de la función que corresponde. En este caso, como son valores mayores que el 2, la función que corresponde es esta, la de menos x más 6, porque aquí dice para x mayor que 2. Entonces este 2.1 lo sustituimos aquí en esta parte de la función y nos va a dar menos 2.1 más 6, nos da 3.9. Y luego tomamos el otro valor, 2.01. Entonces aquí vamos a sustituir menos 2.01 más 6, nos da 3.99. Y lo mismo con el 2.001. De tal forma que observamos esta tabla del límite derecho y vemos que mientras la x, el valor de x tiende al 2 por la derecha, es decir, se acerca por la derecha, va tomando valores mayores que 2, pero muy cercanos al 2. La función f de x tiende al 4. Y aquí ya lo establecemos de manera, con los símbolos que se necesitan, con la notación para expresar esto. Y expresamos el límite de f de x cuando x tiende al 2 por la izquierda es igual al 4, por lo que nos dice nuestra tabla. Y el límite de f de x cuando x tiende al 2 por la derecha es igual al 4. Estos son los límites laterales. Como nos dice la teoría que si ambos límites por la izquierda y por la derecha tienden al mismo valor, entonces el límite para 2, en este caso para x igual a 2, el límite de la función cuando x tiende a 2, es igual a 4. Esto lo podemos concluir solamente porque ambos límites laterales son iguales, ¿sí? Como nos dice la teoría. Bien. Y ahí está. A pesar de que nuestra función no esté definida justamente en el 2, la tendencia es muy clara. La tendencia de la función es al 4. Perdón, sí, es al 4. Ahora vamos a ver en este ejemplo 3 un límite que no existe. Dice la gráfica de la función definida por partes, f de x, va a tomar el valor de x más 2 para valores de x menores o iguales que 5. Y va a tomar la forma de menos x más 10 para valores de x mayores que el 5. Entonces, aquí viene la gráfica también de esta función definida por partes. Esta es una recta con pendiente de 1 positiva. Esta es una recta con pendiente de 1 negativa. ¿Sí? Entonces, aquí está definida la función. Dice, para valores del 5 y menores, es esta la forma de mi gráfica. Mi función es esta. Y para valores mayores que el 5, o sea, no tomas al 5, la función toma esta otra forma de recta. Bien.
Entonces, lo que nosotros queremos saber es el límite de esa función cuando x tiende al 5. Y hacemos lo mismo. Vamos a plantear, primero hay que establecer cuál es el límite izquierdo, cuál es el límite derecho. Hacemos nuestra tabla para valores menores que el 5 en el caso del límite izquierdo. Tomamos el 4.9, el 4.99, el 4.999. Sustituimos cada uno de esos valores en la parte de la función correspondiente, que en este caso, para valores menores que el 5 o igual que el 5, tomamos esta parte de la función, el x más 2. Entonces aquí sustituimos 4.9 más 2 y ya nos da 6.9 la función. Lo mismo hacemos con el 4.99 y con el 4.999. O sea, nos vamos acercando cada vez más y más y más al 5 con valores menores que él. Y encontramos la función, sustituimos en la función y vemos que mientras que la x tiende al 5 por la izquierda, nuestra f de x, nuestra función, tiende al 7. Y ahora por la derecha, el límite lateral derecho. Hay que considerar valores de x mayores que el 5, pero muy cercanos a él. Como en este caso consideran el 5.1, 5.01, 5.001, cada vez más cerca del 5 con valores mayores que él. Y sustituimos esos valores en la parte de la función que corresponde. Como son valores mayores que el 5, entonces vamos a tomar esta parte de la función, el menos x más 10. Entonces vamos a tomar este 5.1, aquí le vamos a poner menos 5.1 más 10 y ya nos devuelve la función 4.9. Lo mismo hacemos con el 5.01 y con el 5.001. Entonces aquí podemos concluir también de esta tabla que mientras la x tiende al 5 por la derecha, f de x tiende al 5. Y ya establecemos de manera con notación que corresponde que el límite de la función cuando x tiende al 5 por la izquierda es 7. Mientras que el límite de la función, aquí dice, límite de la función cuando x tiende al 5 por la derecha es 5. O sea, por un lado el límite izquierdo es 7 y el límite derecho es 5. Entonces aquí se puede ver que son distintos. Límite de f de x cuando x tiende al 5 por la izquierda es distinto, este símbolo significa distinto o diferente, al límite de f de x cuando x tiende al 5 por la derecha. Como son distintos, la teoría nos dice que a pesar de que ambos existan, pero mientras sean distintos, el límite para ese valor no va a existir, para ese valor de x que estamos evaluando. Y eso es lo que se concluye, como son diferentes el límite izquierdo y el límite derecho, se concluye que el límite para la función en x igual a 5 no existe. Cuando x tiende a 5 no existe. Y es lo que se ve acá en la gráfica. O sea, la tendencia de este lado derecho de la gráfica es al 5, la tendencia de este es al 7. Aquí da un salto. Aquí este salto vertical. A pesar de que la función esté definida en el 5, al dar este salto, la función hace que ya no existe el límite. O sea, siempre que ustedes vean en una función un salto de esta forma, no va a existir el límite para ese valor, para en este caso el valor de 5, cuando x tiende al 5, a pesar de que la función esté definida en ese valor de 5. ¿Sí? Es lo que nos dice la teoría. Entonces, ese límite no existe para x cuando x tiende al 5. Y por último tenemos otro ejemplo de un límite que no existe. Dice, una asíntota vertical siempre corresponde a una ruptura infinita en la gráfica de la función f. En la figura 2.1.9 observamos que el eje x o y igual a 0 es una asíntota vertical para la gráfica de f de x es igual a 1 entre x. Vamos a ver la función esa, graficada. Aquí está la función graficada. La función es 1 entre x. Si ustedes la grafican van a obtener esto. Que entre más grande sea el valor de x, como está en la parte del numerador, del denominador,
están dividiendo 1 entre un número muy grande, va tendiendo al 0. O sea, la gráfica se va acercando aquí al 0, al eje de las X. Al eje de las X. Y cuando X es igual al 0, o sea, estás dividiendo 1 entre 0, eso nos da una indeterminación o está indefinido ese valor de la función. Está indefinido porque tiende a Y positivo. Aquí pueden sustituir un valor muy cerca del 0 que no sea el 0. Por ejemplo, el 0.1. Hay que dividir. Pueden hacerlo ahí en su calculadora. 1 entre 0.1 y les da 10. Y luego 1 entre 0.00001 y les va a dar 1.000.000. Y así, entre más cerca estén del 0, entre los valores de X estén más cerca del 0, más grande va a ser el valor de la función. Va tendiendo al infinito, pero nunca lo toca. Va acercándose al eje de las Y, pero nunca lo toca. Y lo mismo pasa en el otro lado. O sea, si ustedes grafican, esto es con valores positivos de X. Con valores negativos de X está pasando esto también. Entre el valor de X más negativo sea, más pequeño sea, o sea, al menos 1.000.000, por ejemplo, pues aquí te va a quedar 1 entre menos 1.000.000, te queda una cantidad muy pequeña. La función va tendiendo al 0, nunca lo toca, pero va tendiendo al 0, va a acercarse al eje de las X. Y para valores de X muy pequeños, muy cercanos al 0, el valor de la función va siendo cada vez más grande, pero en los negativos. O sea, cada vez más negativa. Eso significa que la tendencia de la función es a acercarse aquí a los ejes. Al eje Y, en este caso, acercarse, pero nunca lo va a tocar. ¿Ok? Esa es la gráfica de esta función, 1 entre X. Entonces, lo que nosotros queremos conocer en este caso es el límite de la función, de esa función 1 entre X, cuando X tiende al 0. Entonces vamos a ver. Vamos a evaluar el límite izquierdo y el límite derecho. Para el límite izquierdo tomamos valores menores que el 0 y muy cercanos a él. Aquí toman el menos 0.1, el menos 0.01 y el menos 0.001. Evalúan cada uno de esos valores de X en la función, el 1 entre X. Y ya nos devuelve el valor de menos 10, de menos 100, de menos 1000. Aquí no hay una tendencia, o sea, la única tendencia es el infinito, pero no se va acercando a ningún número, ¿se fijan? O sea, aquí va saltando y saltando y saltando, cada vez más negativo. No hay una tendencia aquí. Para el lado derecho, para el límite derecho del 0, tomamos valores mayores que el 0 y muy cercanos a él. Tomamos el punto 1, el punto 0,1, el punto 0,01. Nos vamos acercando cada vez más al 0 por el lado derecho. Y la función, al sustituir estos valores, cada uno de esos valores en la función, nos devuelve el 10, nos devuelve el 100, nos devuelve el 1000. O sea, por el lado derecho va tendiendo al infinito positivo. Por el lado izquierdo, la función tiende al infinito negativo. Lo que se ve acá en la gráfica. O sea, si te acercas con valores de X mayores que el 0, o sea, los positivos, la función tiende al infinito positivo. Y si te acercas con valores menores que el 0, valores negativos de X, la tendencia de la función es al infinito negativo. Dice... en consecuencia, ni el límite por la izquierda ni el límite por la derecha existen cuando X tiende a 0. O sea, este límite no existe. Su tendencia es el menos infinito y del lado derecho es el más infinito, pero no hay un número finito al que tiendan, como en los ejemplos pasados. Entonces, primero no existen los límites, ni el derecho ni el izquierdo. Ya de ahí de entrada, como no existen, pues no existe límite de esa función cuando X tiende a 0. Y si existiesen, tendrían que tender a lo mismo, tendrían que ser el mismo valor. Si no, tampoco existe, como nos dice la teoría. En este caso, no existe límite en 0 porque ambos límites no existen, ¿sí?
Es por eso. Y aquí lo vemos en la gráfica de esa función. Y bueno, pues hasta aquí esta parte de la teoría.